Bueno, chicos, igual hay un tema aquí importante. Ya vimos ecuaciones de primer grado y este tipo de ecuaciones también se les llaman ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales quieren decir que lineal se refiere a que el exponente o la potencia de la incógnita, o potencia, entre paréntesis, de la incógnita es uno. A eso se refiere con lineal. Entonces, bueno, en este caso estamos checando que tanto x como y, su exponente es uno. Bien. Vamos a ver qué tipo de problemas se pueden resolver con este tipo de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, nos pueden poner un problema que vaya de esta forma. Vamos a ver un ejemplo. Dos números, o bueno, podemos poner algo así. Los números que cumplen con la oración. Bueno, en este caso, esta pregunta dice, los números que cumplen con la oración. La suma de dos números es 55 y su diferencia es 15. Tiene que ver mucho con lo que revisamos en un principio del lenguaje algebraico. Veamos, tenemos a dos números. Antes, cuando decíamos un número aumentado o disminuido tantas veces en otro, seguíamos teniendo una sola variable que era x. Esos son los problemas que se resuelven con ecuaciones de primer grado. En este caso, veamos, vamos a tener a un número que se va a llamar x y a otro número que se va a llamar y. Ya no van a ser x o x más 7, por ejemplo, sino x o y. Entonces, veamos, la suma de dos números es 55. Entonces, su suma de estos dos, x más y, es igual con 55. Y su diferencia es 15, o sea, ponemos x menos y, que esa es la diferencia. ¿A alguien le queda claro que es una diferencia o que es una adición? O incluso que es un exceso cuando decimos, por ejemplo, cuando vemos los problemas de la edad de Margarito excede en 7 la edad de Sofía, por ejemplo. ¿A alguien le quedó duda con ello? En este tema del lenguaje algebraico. Espero que no, pero bueno, fíjense, en este caso tenemos a nuestros dos números. Su suma es 55 y su diferencia es de 15. Si se dan cuenta, esto que es un sistema de ecuaciones lineales. Es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, en este caso aplicamos el método que vimos, donde justamente buscamos eliminar a una de las variables y hacer justamente la operación entre ambas para que una de ellas se elimine y sustituirlo después en alguna de la original. Vamos a ponerles nombre como siempre. Esta le vamos a llamar uno, esta le vamos a llamar 2. Entonces, si hacemos, por ejemplo, aquí justamente la suma, nos quedaría aquí 2x y aquí más y menos y se va, igual a 55 más 15 nos da 70. Y aquí lo que hacemos es justamente despejar a la x. X es igual a 70 entre 2. Y entonces x es igual a 35. Ahora, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Por ejemplo, sustituimos en uno y una vez que sustituimos en uno nos quedaría 35 más y es igual con 55.
Este 35 está sumando, va a pasar del otro lado restando, entonces nos queda y es igual a 55 menos 35. Después esto nos quedaría y es igual a 20. Entonces ya encontramos a los dos números, que justamente sumados nos dan 55 y restados nos dan 15. 35 más 20, 55. 30, bueno, 35 menos 20 es 15. Ya está. Bien, veamos otro problema más de resolución. ¿Me puede bajar tantito, profe, por fin? Sí, claro. Ya, gracias. Sí. Bien, vamos a ver un ejemplito más de justamente este tipo de problemas. Este a lo mejor está interesante porque no está tan explícito, sino más bien hay que tener un otro tipo de razonamiento. Veamos. Veamos lo que nos dice este enunciado. Problema número 2. El problema número 2 nos dice, se desea poner las llantas a 52 vehículos. Punto y coma. Y se necesitan 176 llantas en total. ¿Cuántos autos y motocicletas hay? ¿Cuántos autos y motos hay? Y nos piden, lo que nos están pidiendo es un planteamiento que resuelva el problema, no como tal la solución del problema, sino más bien un planteamiento. A este tipo de planteamientos que hemos estado haciendo también les llaman modelos matemáticos. Planteamiento que resuelve el problema es, digamos, ¿cómo vamos a plantear esto? Disculpe, será. Veamos, ¿cómo explicar esto? Se desean enllantar 52 vehículos. Entonces fíjense, vamos a tener que nuestros vehículos son motocicletas y automóviles. Necesitamos, por ejemplo, saber aquí determinar que la variable que va a definir, por ejemplo, a los autos es la variable X y a las motocicletas es la variable Y. Entonces dice que se desea poner las llantas a 52 vehículos. Se necesitan 176 llantas en total. Entonces eso quiere decir que el número de llantas que hay entre los autos y las motos van a sumar en total 176 llantas necesarias. Y dice, ¿cuántos autos y motos hay? Ok, ¿cuántas llantas se requieren, por ejemplo, para justamente para cada auto? ¿Cuántas llantas se requieren para cada auto? Ay, perdón, aquí la suma de ambos da 52. Y ahora vamos con las llantas. ¿Cuántas llantas se requiere para enllantar a un auto?
cuatro llantas. ¿Y cuántas llantas se requieren para enllantar una moto? Dos llantas. Entonces nuestra siguiente ecuación estaría dada por justamente 4x más 2y. Y esto suma en total 176 llantas. Este es el modelo matemático que resuelve a este problema. Ahora, si quisiéramos saber, justamente si quisiéramos resolver este sistema de ecuaciones, pues podríamos hacerlo por el método más fácil. Por ejemplo, multiplicar por menos 2 toda la parte de arriba y luego a esa parte de arriba restarle la parte de abajo y así determinaríamos el número de motos y el número de autos. ¿Sí? Bien, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que los sistemas de ecuaciones nos facilitan justamente ese tipo de problemas. Cuando teníamos una sola variable y aún así nos hablaban de dos números, finalmente íbamos llegando a un solo número. En este caso, pues ya sabemos plenamente y conscientemente que nos hablan de dos números distintos. Bien, si quieren la explicación aquí, esto es la suma de ambos vehículos, para que hagan su nota. La suma total entre automóviles y motocicletas. Y la de aquí abajo, esta es la cantidad de llantas que lleva un auto y una moto. ¿Sí? Bien. Ahora bien, pasemos a sistemas lineales de tres ecuaciones con cinco objetos. Sistemas. Estamos yendo rápido, chicos. De ecuaciones lineales con tres incógnitas. Ok, necesito que me pongan mucha atención aquí. Necesito que me pongan mucha atención porque vamos a hacer, vamos a aplicar un método. Vamos a aplicar un método que, miren, a mí el que trae la guía, la verdad, no es un método que me fascine, no es un método que yo utilizaría y no es un método que pondría justamente en un examen que se resuelve en una cantidad muy limitada de tiempo. Sin embargo, vamos a ir viendo un método que justamente les va a permitir obtener las respuestas a partir de, de llegar a un cierto resultado. Bien, ok. Bueno, vamos a tener este tipo de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Vamos a tener, por ejemplo, aquí vamos a tener de esta forma A1, B1, C1, que es igual con, bueno, vamos a ponerlo mejor así. A2, no, A1, A2, A3. Aquí vamos a poner a B1. Aquí vamos a poner a A4, A5, A6 y B2. Para A7, A8, A9 y a B3. Estas A's son los coeficientes que acompañan a nuestras variables. Por ejemplo, vamos a tener a x más y más z igual a B1. Es tener A4x más A5y más A6z
igual a B2, A7X más A8Y más A9Z igual a B3. Fíjense, estas A's son los coeficientes que acompañan a nuestras variables. Estas A's las vamos a poder representar. Imagínense, voy a dibujar unos corchetes así y aquí voy a ponerlas adentro. A1, A2, a los puros coeficientes. 4, A5, A6, A6, A7, A8 y A9. Cierro este corchete. Ah, perdón, me falta uno más. Y aquí de este lado voy a poner una división. Aquí pongo una división así. Y aquí escribo las B's, que son los resultados. B1, B2 y B3. Fíjense, vamos a poner un ejemplo de un sistema de ecuación lineal con tres incógnitas. Espera un segundo. 2x más 3y, perdón, más y, menos 3z igual con 3. Voy a poner otro más. X menos y más z igual con 2. Y voy a poner uno más. 3x menos 2y menos z es igual con 8. Y bueno, saben que los sistemas de ecuaciones siempre llevan su perspectiva llavecita aquí al lado. Entonces vamos a vaciar, justamente, vamos a vaciar estos en este tipo de corchetes, que también pueden ser paréntesis, pero me gusta más verlo como corchetes. Vamos a vaciarlo aquí. Ponemos A1. A1 es 2. Ponemos A2. A2 es 1. Y ponemos A3, que es menos 3. Es el que acompaña esta Z. Y ponemos aquí de este lado, ponemos nuestra división y ponemos aquí un 3. Luego veamos aquí. El coeficiente A4 para esta ecuación es 1. Y luego aquí el coeficiente Y es menos 1. Y luego aquí el coeficiente Z es 1. Y el coeficiente, bueno, el número B es 2. En este caso, en el último, el coeficiente A7 es 3. El coeficiente A8 es menos 2. Y el coeficiente A9 es menos 7. Por último, el resultado de esta ecuación es 8. Bien, ya una vez que lo escribimos así, lo que vamos a hacer con este tipo de acomodos va a ser eliminar aquí. Yo voy a buscar que este se convierta en un cero, este también se convierta en un cero, este también se convierta en un cero y este se convierta en un uno, este de aquí. Y voy a buscar que este se haga cero y que este también se haga cero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros hemos estado haciendo algo que, bueno, que lo hemos comprobado que funciona. Y es, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, en el método que íbamos multiplicando por tal número, que sea múltiplo de, por ejemplo, de alguno de los de aquí abajo, y que lo pueda eliminar. Entonces, esas operaciones las vamos a escribir de este lado derecho. Por ejemplo, yo veo que aquí tengo un 3 y aquí tengo un uno. Para eliminar este 3 y que aquí en estos dos me dé, por ejemplo, que aquí me dé cero y que aquí ajá, justamente que aquí obtenga yo un cero y luego que también aquí yo obtenga un cero, va a ser, por ejemplo, a mí se me ocurre multiplicar por menos tres veces este rengloncito, que este rengloncito es, si los enumeramos, este es mi renglón uno, este es mi renglón 2, este es mi renglón 3. Entonces yo quiero multiplicar por menos tres veces mi renglón 3. Una vez multiplicado mis menos tres veces mi renglón 3, lo voy a sumar al renglón, perdón, este sería el renglón 2, porque estamos aquí en este renglón 2. Vamos a multiplicarlo por menos 3 y le vamos a sumar
esto al renglón uno y lo vamos a poner en el mismo renglón uno. Vamos a multiplicarlo primero. Fíjense, lo multiplicamos y nos va a dar menos 3 por este menos uno es menos 3 más 3 se vuelve aquí abajito un cero porque lo estamos colocando al renglón uno. Ahora vamos a hacer esto, menos 3 por el renglón 2 que es este elemento que es menos uno nos da más 3 más 3 menos 2 me va a dar uno, ¿sí? Y luego aquí vamos a aplicar menos 3 por uno nos da menos 3 más lo que hay en el renglón uno justo aquí abajito es menos 7. Entonces nos quedaría menos 3 menos 7 nos da menos 10. Y ahora multiplicamos menos 3 por 2 nos da menos 6. Menos 6 más 8 nos va a dar 2, ¿sí? Y escribimos los otros renglones tal cual, porque esos no les hicimos nada. 2 2 1 menos 3 3. Ok, ya tenemos a nuestro primer cero. Necesitamos otro cero. Lo necesitamos justo aquí arribita de este. O sea, no lo necesitamos inmediato de aquí arribita. Para justamente obtener otro cero ahí, vamos a utilizar ahora a nuestro renglón uno. Yo veo y observo que, por ejemplo, aquí en este caso, yo aquí tengo un uno y aquí tengo un 2. Puedo multiplicar al renglón 2 por menos 2 y sumárselo al renglón uno. Lo que me dé de esa operación lo voy a poner en el mismo renglón 2. Fíjense cómo le voy a decir. Voy a poner aquí menos dos veces el renglón 2 más lo que hay en el renglón uno. Lo quiero poner en mi renglón uno. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner así, copio este tal cual, el último, y que no le hicimos nada, y hago menos 2 por uno me da menos 2 más 2 me da un cero. Y luego pongo menos 2 por menos uno me da 2 más uno 3. Ahora menos 2 por uno me da menos 2 menos 3 es menos 5. Menos 2 por 2 es menos 4 más 3 me da menos uno. Aquí si quieren, bueno, aquí sigue yendo la división. Y ya una vez que terminé de hacer toda mi operación a lo largo de mis renglones, vuelvo a escribir los que no ocupé. 2 1 menos 3 3. ¿Sí? Ahora necesito un cero aquí, en este que está aquí, en este de aquí, en este de aquí. Necesito un cero. Entonces yo observo, por ejemplo, la columna de arriba. Yo veo la columna de arriba y digo, aquí hay un 3 y aquí hay un uno. Entonces puedo multiplicar, por ejemplo, por menos 3 el renglón uno el renglón 3. Pueden ser renglón uno renglón 2 renglón 3. Puedo multiplicar por menos 3 todo mi renglón 3 para después restárselo al renglón de arriba y así obtener un cero aquí abajo. Este es mi renglón 3 mi renglón 2 mi renglón uno. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner aquí menos 3 veces el renglón 3 más el renglón uno va a ir al renglón uno. ¿Sí? Entonces, multiplico y voy haciendo lo que me dé de esta operación. Fíjense, menos 3 que está en el renglón 3, o sea, menos 3 por cero es cero, más cero me da cero, lo pongo aquí. Menos 3 por uno menos 3 más 3 me da cero. Ahora, menos 3 por menos 10 me da 30. 30 positivo. 30 positivo más menos 5 me va a dar 25. Y ahora menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 6 menos uno me da unos 7. Esto lo pongo, copio los que no ocupé. 0, 3, 5. Pongo una división. 3 menos uno
Aquí pongo 2, 1, menos 3. Chicos, ya queda menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y continuamos. La reinicio de una vez. Se conectan lo más rápido que puedan, por favor. Repasemos. Menos 10, menos 3, 30, 30 menos 5 es 25. Ok, 5, 3 por 2, 6, menos 6, menos 1 menos 7, está bien. Dividimos todo esto, sí, está bien. Hagamos las operaciones desde el principio. Menos 3 veces el renglón 2 más el renglón uno, que nos daría menos 3 que sea menos 3 3 menos 2 es 1, menos 3 menos 7 es 10, menos 3 menos 6 menos 6 es 2. Ok, ahora eliminamos este. Bien, veamos otra vez. Ahí. Vamos a escribir otra vez a uno, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, 9. Y ponemos B1, B2, B3. Entonces vamos a ver cómo son los pasos. Primero, hacemos operaciones. Hacemos operaciones para hacer 0 a 7. El segundo paso sería hacer operaciones para hacer 0 a, primero es a A4. Y el segundo, bueno, el tercero, perdón, sería hacer operaciones para hacer 0 a A8. Nuestro cuarto paso es hacer operaciones. Lo mismo, hacer operaciones para hacer 1 a 9. Quinto paso es hacer operaciones para hacer 0 a, luego fue este, luego fue este, luego fue este, luego para hacer 0 a 6. El sexto paso sería hacer operaciones para hacer 1 a, a 5. Y el séptimo paso sería sustituir. Y ya, esos son los pasos que hay que seguir. Primero se vuelve 0 este, luego se vuelve 0 este, luego se vuelve 0 este, luego se vuelve 1 este, se vuelve 0 este, se vuelve 1 este. Y esto, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Se les hizo difícil? Díganme, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Hablen ahora, callen para siempre.
¿Le puedes subir tantito a la presentación, por favor? Sí, tú me Ay, dices. Ok. ya, gracias. Sí. Bueno, hay otra forma más de hacerlo, que es parecido a lo que vimos de determinantes. Es el otro método. A lo mejor lo único difícil de hacer es justamente mismo el determinante en sí. En pocas palabras, cualquiera de los métodos para hacer sistemas de tres ecuaciones es un pequeño dolor de cabeza. Pero bien, veámoslo de la siguiente forma y veamos algunos tips en lo que nos queda del tiempo. Un segundo. Ah, sí, disculpa. Te los tendría lo más pronto que pueda. Lo más pronto que pueda, digo, ya lo más pronto que pueda les subo los videos que faltan. Disculpen, se me ha ido, pero sí, ya se los voy a subir. Vamos el método de determinantes. Método de determinantes. Método de determinantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de los determinantes? Que les había puesto, por ejemplo, de 2 por 2. Un determinante de 2 por 2, donde en el determinante escribimos igual mismo los coeficientes de las ecuaciones que tenemos y sobre eso vamos resolviendo como tal los determinantes. Tenemos este otro método, pero ahora para las ecuaciones, bueno, para tres eh, coeficientes cambia un poco. Vamos a ver un pequeño repaso. Por ejemplo, el método de determinantes, los determinantes para los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas se resolvían así. Miren, yo les ponía aquí dos palitos y aquí adentro ponía cuatro números, A, B, C y D. Y se resolvía multiplicando A por D y restándole B por C. En los determinantes para los sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, los determinantes para los sistemas de ecuaciones con tres incógnitas van a cambiar. Se resuelven así. Ahora vamos a poner aquí adentro, por ejemplo, a uno B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 y C3
Pero ahora la forma de resolver esto ya no va a ser multiplicando este por este y luego sumándole o restándole, perdón, este por este. No, aquí ya trasciende, se vuelve un poquito más grande. Está un poquillo revoltoso, pero bien. Primer paso, pónganme mucha atención y pónganlo en su nota. El primer paso va a ser copiar los dos primeros renglones justo aquí abajito. A1, B1, C1, A2, B2, C2. Y ahora vamos a hacer multiplicaciones en diagonal. Vamos a multiplicar a A1 por B2 por C3 y luego vamos a multiplicar a A2 por B3 por C1 y luego vamos a multiplicar a A3 por B1 por C2 de tal forma que nos va a quedar así. El resultado de esta operación sería igual a... segundo, este método se le llama regla de Kramer porque a quien le interesa verlo. Sería A1 por B2 por C3 más A2 por B3 por C1 más A3 por B1 por C2. Aquí se vuelve menos. Aquí se vuelve, la mitad se vuelve menos. Y ahora empezamos a hacer las multiplicaciones del otro lado. O sea, sería C1 por B2 por A3, luego C2 por B3 por A1 y finalmente C3 por B1 por A2. Entonces, esto sería menos el resultado de C1 por B2 por A3. Esto me parecería que sería más el resultado de C2 por B3 por A1 más el resultado de C3 por B1 por A2. O sea, en pocas palabras, escribimos los coeficientes, luego copiamos las dos hileras de coeficientes y luego resolvemos así, cruzadito. Cruzado, cruzado, cruzado. Luego invertimos también el signo. Cruzado, cruzado, cruzado. Y una vez que terminamos de hacer eso, a este determinante se le llamaría, a este sería el determinante del sistema. Este se llama determinante del sistema, dado por delta del sistema, un triangulito del sistema igual a, ese es el determinante. Para las incógnitas vamos a tener tres determinantes distintos cada uno. La forma en la que lo acomoda la guía es de la siguiente manera, fíjense. La guía dice A1, X, más, déjame si le pone X1. No, no le pone X1. A1X más B1Y. Nosotros le pusimos a todos As, pero aquí le pone A, B y C. Y esto es igual a D. Aquí pone A2 por X más B2 por Y más C2 por Z igual a D sub 2. Aquí pone A sub 3X más B sub 3Y más C sub 2Z igual con D3. Entonces, el determinante para encontrar, por ejemplo, a la variable X, dice que, por ejemplo, para encontrar a X, vamos a tener que dividir el determinante de X entre el determinante del sistema. Y luego, para encontrar la variable Y, vamos a tener que dividir al determinante Y sobre el determinante del sistema. Y luego, para encontrar a Z, va a ser lo mismo, el determinante de Z entre la variable del sistema. Para encontrar al determinante de X, al determinante de Y y al determinante de Z, vamos a tener que hacer algo así. Casi se nos acaba el tiempo. Fíjense, para encontrar el determinante de X,
Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Para el determinante de x va a ser copiar en este determinante, no copiar aquí. En el primer renglón, las x van a ser sustituidas por los d's, o sea, por los resultados de cada ecuación. Y los demás se quedan igual. Y1, y2, y3. Z1, bueno, los que acompañan a las y's, que sería B1, B2, B3. Y los que acompañan a las zetas, que sería C1, C2, C3. Y resolver el determinante implica copiar los primeros dos renglones justo debajo de ellos. D1, B1, C1, D2, B2, C2. Y ahora para encontrar, por ejemplo, el determinante de las y's, se sustituye en donde van las y's, se sustituye con los de los resultados. Nos quedaría algo así. Nos quedaría A1, A2, A3. Donde van las y's, ahora van d's. Nos quedaría D1, D2, D3. Nos quedaría C1, C2, C3. Se cierra aquí. Y ahora de nuevo copiamos aquí abajito A1, D1, C1, A2, D2, C2. Y finalmente, ahora tenemos al determinante de las zetas, que donde va a haber zetas, ya no va a haber zetas, sino va a haber Ds. Entonces estos se quedan A1, B1, A2, B2, A3 y B3. Y ahora donde estaban los coeficientes de las zetas, que son las Cs, vamos a poner Ds. Ponemos a D1, a D2 y a D3. Cerramos este determinante y ponemos aquí abajito los primeros dos renglones, A1, B1, D1, A2, B2, D2. Y de lo que se trata justamente es de hallar este determinante y dividirlo entre lo que nos dé del determinante del sistema y eso nos va a arrojar la solución de X. Lo mismo va a ser para Y y lo mismo va a ser para Z. Esto lo dejaríamos para la clase que viene, un ejercicio con determinantes de este estilo y acabaríamos sistemas de ecuaciones con 3 minutos. Nos pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema sería funciones algebraicas. Bueno, chicos, yo creo que los dejo hasta aquí. No se me pasa lo de las grabaciones, digo. Y bueno, nos veremos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.